Hola influyentes, soy el pastor John Wilder de R21 Tuluá y en esta oportunidad me toca enseñarles algo en esta transmisión de parte de Dios. Así que espero que usted me preste atención y podamos aprender. Así que a todos los influyentes que en este momento nos están viendo, un abrazo, un saludo de parte mía, de mi esposa, de la familia, esperando de que allá en casa estén bien y que de todo esto que está pasando podamos salir pronto y podamos aprender algo de parte de Dios en estos momentos difíciles. Y quiero contarles de algo que me pasó en mi juventud, en mi época de estudio, en mi época de adolescencia. En Costa Rica, donde yo me crié, hay una palabra muy común que es no inventes, ya todo está inventado. Así que cuando usted iba a pedir un permiso para salir, le decía a la mamá que no lo quería dejar ir, no inventes, ya todo está inventado, o no inventes. Y era una palabra muy común como para negarse a la petición que estabas haciendo o para cortarte las alas de lo que pretendían, ¿no? Era no. Y esa palabra no inventes, todo está inventado, es una gran mentira, es una gran falacia, porque no todo está inventado, jóvenes, y podemos inventar. Incluso hubo inventos que cambiaron nuestra vida, cambiaron nuestra manera de comunicarnos incluso. ¿Sabía usted de que en el año 2004 Mark Zuckerberg inventó el Facebook, que es lo que hoy actualmente todos usamos para muchas cosas y muchas actividades y para comunicarnos y incluso para hacer estas transmisiones? Fue en el año 2004. También un año después, en el 2005, fue creada la plataforma YouTube. Una plataforma en la cual también todos usamos y nos cambió la vida, porque YouTube es una plataforma que no solo se genera ingresos, sino que es una plataforma de aprendizaje. Por ejemplo, yo aprendo tutoriales en YouTube. Yo necesito investigar cómo hacer tal cosa y pongo tutorial en YouTube de tal cosa. Ahí lo encuentras todo. Entonces YouTube de alguna otra manera nos cambió la vida, y esto se creó en el 2005 a través de 3 jóvenes que fueron despedidos por su empresa, una empresa que se llamaba PayPal. Y esta empresa, cuando despidió a estos jóvenes, en ese momento mal para ellos, por decirlo así, porque eran desempleados, en ese momento difícil, entonces se les ocurre la idea de hacer una plataforma donde puedan subir información y videos, y es lo que hoy conocemos como YouTube, que fue creado en el 2005, imagínense, hace 15 años atrás. También en el 2010 se creó Instagram. ¿Quién no sabe quién es Instagram y quién no usa Instagram? Fue creado en el 2010 por Kevin Systrom y se ha hecho muy popular, y también nos cambió la vida de cómo podernos informar y cómo también podernos comunicar a través de las redes. Uno de los últimos inventos que también cambió mucho las redes sociales, y estoy hablando de la famosa aplicación TikTok. ¿Qué joven, qué millennial hoy en día no sabe qué es TikTok, ¿no? Esto fue creado en el 2016, hace 4 años atrás, por un empresario chino que se le ocurrió la famosa idea de poder hacer una red social donde usted pueda, a través de músicas o canciones o segmentos de música grabados, puedas crear videos y contenido, y se ha hecho muy viral a todo el mundo. Entonces son inventos que cambiaron la vida de la gente, inventos, ideas locas, ideas diferentes que hicieron de que el mundo cambiara, y eso es lo que constantemente está pasando en el mundo. El mundo está cambiando aceleradamente a causa de los inventos, a causa de las cosas que están sucediendo en los últimos tiempos. Así que cuando nos hablan de no inventes, o sea, no se puede, en otras palabras, no es posible, es una gran mentira. Sí se puede, no todo está inventado, podemos lograrlo. Hace 20 años atrás no había Facebook, hace 20 años atrás jamás a nadie se le ocurría hacer una aplicación como TikTok, hace 20 años atrás no existía YouTube, no había esa herramienta de YouTube, y hoy posiblemente en nuestro 2020, bajo esta circunstancia de la pandemia, podemos nosotros decir, bueno, hace 20 años atrás o en el 2020 no existía lo que existe. Así que el mundo constantemente está inventando, está creando cosas, porque realmente el mundo se mueve a través de una idea o un invento. Y esto es impresionante, porque siempre los mejores inventos, en este caso como YouTube, salieron de un momento negativo en la vida de alguien. Escuche esto: 3 jóvenes que fueron despedidos por su empresa, y cuando fueron despedidos ellos se ven en la obligación de reinventarse, que esa es la palabra que quiero dedicarles en esta noche, reinventarse. Ellos se quedan sin trabajo, un mal momento los lleva a ellos a reinventarse para poder entonces crear algo que sería una empresa famosísima que le daría muchos ingresos a muchos artistas, a muchas personas hoy en día. Entonces, la reinvención existe, y la reinvención
toma pie cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas se nos salen de las manos, cuando vienen momentos difíciles como un despido, cuando vienen momentos difíciles como una pandemia, cuando el mundo ha cambiado, el sistema de educación ha cambiado, el sistema económico ha cambiado, el sistema de comunicarnos ha cambiado, ya no podemos comunicarnos en la iglesia, ya no podemos ir a la iglesia, ya no podemos salir de casa. Han pasado un montón de cosas donde el mundo poco a poco está cambiando de una manera muy tremenda, y nosotros tenemos que asimilar esos cambios y reinventarnos para que también cambiemos juntamente con el mundo. Así que cuando hablamos de reinvención, esta palabra significa inventar de nuevo, hacer algo nuevo, reinventarse. También significa inventar de nuevo sobre algo que existe. Escuche esto, inventar algo nuevo sobre algo que ya existe. Voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, YouTube. Los creadores de YouTube, estos tres jóvenes, crean YouTube, una plataforma. Existe la plataforma de YouTube, y sobre la plataforma de YouTube entonces se crean los youtubers o los creadores de contenido. Los creadores de contenido reinventan sobre algo que ya existe. No sé si me entiende. A alguien se le ocurre la idea de YouTube. YouTube es una plataforma existente, y la plataforma existente le da espacio para que alguien se reinvente siendo parte de la plataforma como youtubers, y de ahí sale la palabra youtubers. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los artistas? ¿Qué es lo que hicieron los músicos? ¿Qué es lo que hicieron los comediantes? ¿Qué es lo que hicieron las cadenas de televisión? ¿Qué es lo que hicieron las iglesias ahora y en día? Reinventarse sobre algo que ya existe. Ya existe el YouTube, entonces nos reinventamos sobre el YouTube. Ya existe las redes sociales, nos reinventamos sobre las redes sociales. Escucha esto, ya existe la pandemia, ya existe el virus, ya existe un nuevo orden, ya existe una idea de un cambio del sistema económico, ya existe una manera de hacer las cosas diferentes. Entonces debemos de reinventarnos sobre lo que ya existe. Eso es reinventarse. Reinventarse también significa, un sinónimo de reinventarse es idear algo o es pensar en algo. Eso es reinventarse. Ahora, como le mostré anteriormente, las reinvenciones vienen sobre un momento negativo, o mejor llamado como un momentum de Dios. Por lo general, los momentos de Dios vinieron cuando las cosas no salían bien y el ser humano se ve obligado a reinventarse. Ahora, usted me puede decir, pastor, ¿cómo yo me puedo reinventar? Por ejemplo, número 1, debemos de ser conscientes que necesitamos mudar, que necesitamos reinventarnos, cambiar. Debemos ser conscientes de que necesitamos un cambio. ¿Sabe? Para poner unos ejemplos, por ejemplo, las serpientes cada etapa de su vida, creo que 1 o 2 veces en la corta vida de una serpiente, algo así, ellas mudan de piel, se reinventan, se regeneran, se idean, cambian, mudan, se renuevan. Igualmente pasa con las águilas. Las águilas dice que llegan a un tiempo donde su pico muda y viene un proceso de regeneración, de reinvención sobre ellas. Entonces hay que ser conscientes de que si el mundo cambia, nosotros necesitamos cambiar. Ahora, el cambio debe ser para bien. Todo el mundo está cambiando actualmente, ¿no? Número 2. Los mismos métodos empleados tiempo atrás no sirven en esta nueva era. Quizás lo que sabes ahora ya no sirve. Reconocer que los métodos que se usaron antiguamente ya no funcionan en la actualidad, que lo que hicimos las cosas anteriormente ahora ya no funcionan. Por ejemplo, tus padres lo hicieron de una manera, si tú lo haces de esa misma manera, en la actualidad no funcionan. Si entendemos y reconocemos que la manera como aprendimos anteriormente no funciona ahora, podemos llegar a la conclusión de que hay muchas cosas que aprendimos que ahora no funcionan. Yo lo veo, por ejemplo, en las conferencias y en las conferencias de mi esposa. Estos días he estado recibiendo conferencias obligatoriamente porque mi esposa ha estado en conferencias de su universidad y la palabra de ellas es eso, que deben de reinventarse, que las cosas han cambiado, que los métodos que usaban anteriormente ya no sirven. Es impresionante ver como una profesora que dice que lleva 40, 50 años trabajando en el medio de la docencia, dice que lo que ella aprendió ya ahorita no sirve, que ya eso quedó obsoleto. Y yo deduzco que es una mujer que pasa los 50 años, porque si lleva 30 años trabajando, ponga que terminó su universidad a los 20, que sería muy corto, y tiene 50, 60 años, y una persona ya de una edad madura dice,
lo que aprendí no sirve, hay que reinventarnos. Entonces, reconocer que de pronto las cosas como las veníamos haciendo ya ahora no funcionan. Ya lo que aprendimos quizás en este momento quedó obsoleto y no sirve, no funciona en alguna manera. Y número 3, también entender de que necesitamos desaprender, muchachos, hay que desaprender. A veces nuestra familia nos enseñó de una manera, estudiamos de una manera, aprendimos de una manera, vinimos con una idea de una manera y necesitamos desaprender para volver a aprender. Es muy difícil aprender sobre algo aprendido, hay que primero desaprender. Les voy a poner un ejemplo que me pasaba a mí en estos días. Yo soy una persona, dicha por las palabras de mi esposa, que hago unas pastas muy ricas. Yo aprendí a hacer unas pastas deliciosas de todo tipo, con vino blanco, con salsa blanca, en salsa rosada, en salsa verde, en salsa roja, como sea. Yo hago unas pastas, dicho por ella, que son muy ricas, ¿no? Pero yo aprendí que las pastas se hacen y la salsa que yo haga, cualquier salsa que sea, yo la pongo a la hora de servir el plato a la mesa. Entonces las pastas quedan abajo y la salsa queda encima, ¿no? Y usted después la revuelve y se las come. Esa es la manera como yo aprendí. Pero un día viendo MasterChef, ahí un saludo para todos los que ven MasterChef. Los que ven MasterChef, ahí en MasterChef un día el chef decía, por ejemplo, algo como que han investigado y se han dado cuenta de que es mejor que usted revuelva la salsa con las pastas y dé un tiempo para que las pastas, la salsa se adhiera a la pasta y así quede más gustosa. A mí eso me entró en reversa porque desde hace muchos años aprendí a hacer una pasta que queda muy rica a la manera que yo hago. Pero ahora alguien me está diciendo que como yo aprendí no es la mejor manera, que la manera de que quede mejor lo que yo sé hacer es no haciéndola de esta manera, sino de esta otra manera. Y yo la cogí, yo dije, bueno, vamos a probar. Y verdaderamente funciona. La pasta queda más gustosa, más rica cuando no la echas al final así, sino que como dicen los chefs. Entonces uno aprende, pero para aprender hay que desaprender primero. Entonces desaprendí de la manera que aprendí y ahora estaba aprendiendo un nuevo método que me servía más, que gustaba más y que me daba mejores resultados. Así que eso nos puede pasar en nuestra vida. Tenemos que aprender a desaprender. Hay cosas que definitivamente aprendimos, que nos sirvieron en el momento, que sirvieron para algo en el momento, pero que en este nuevo tiempo no son provechosas. Así que desaprendamos. En nuestra familia de pronto aprendimos una manera de vivir, aprendimos una conducta de pensamiento, aprendimos unos valores cerrados, aprendimos cosas y estructuras mentales que no son aptas y no es lo mejor para nosotros. Así que hay que desaprender. Le puedo contar miles de testimonios que me han pasado en este tema de personas que, pastor, mi mamá me enseñó así, mi familia lo hace así. Pero yo le digo, tienes que desaprender porque de esa manera que aprendiste no es la manera que dice la Biblia o que el Señor por lo menos nos enseña. Esto es un cambio que damos. Cuando venimos a los caminos del Señor entendemos de que nuestra vida no se debe vivir como nosotros pensamos o nos enseñaron que debemos vivirla, sino que debemos de hacerlo a la manera de Dios y para eso hay que entrar en un proceso de desaprendizaje para aprender. Pastor, ¿en qué áreas debo de reinventarme? Bueno, número 1, en el enfoque, en el objetivo, en el propósito de la vida. Hay que cambiar la visión. Nuestra visión antes de la pandemia era: vamos a terminar la carrera, vamos a terminar los estudios, vamos a ahorrar para tal cosa, vamos a hacer las cosas. Y ahora este cambio que se sale de nuestra voluntad, que es un cambio no provocado por tus malas acciones, sino un cambio que no puedes que no puedes hacer algo para detenerlo, como ha cambiado el mundo. Entonces nuestro enfoque debe cambiar. ¿A qué? Mi propósito antes era hacerlo de esta manera, mi enfoque, mi visión era hacerlo de esta manera. Ahora hay un cambio, podemos reenfocar, podemos reinventar nuestra visión para llegar al mismo objetivo que queremos. El llegar a algún lugar es necesario. Mucha gente se va por la izquierda, otro por la derecha, otro por aquí, otro por allá. No importa, reinvéntese en el camino su visión para llegar donde tiene que llegar, sin importar por cuál vía, pero llegue. Y por eso es importante entonces hacer una reinvención en nuestro enfoque,
nuestro propósito, en nuestro enfoque de vida. Número 2, en la flexibilidad. ¿Sabe cuánta gente joven hoy está sufriendo porque son demasiado herméticos, son demasiado rígidos, son demasiado estructurados en sus proyectos de vida, en sus anhelos, en sus sueños? ¿Cuánta gente hoy está sufriendo porque pensó casarse en el 2020 y ya no se va a poder por la pandemia? ¿Cuánta gente está sufriendo porque pensó graduarse en este año y ya no se va a poder graduar? ¿Cuánta gente está sufriendo porque tenía anhelos, deseos en este año y vemos de que este es un año donde a todo el mundo se le ha paralizado sus metas, sus sueños o lo que querían lograr? Y la gente que sufre es la gente que no es flexible con los cambios. Bueno, sí está bien, hay que llegar a la meta, pero que en el 2020 no estudies no quiere decir que no vas a volver a estudiar, que en el 2020 no te gradúes no quiere decir que no te vas a graduar, que en el 2020 no te cases no quiere decir que en algún momento no te vas a casar. Ser flexibles es entender de que estamos viviendo un cambio, una transición, un cambio de época y que seguro en ese cambio tus planes se van a detener, pero que se detengan no quiere decir que no lo vas a lograr. Simplemente sé flexible con los cambios para poder en algún momento retomarlos y hacerlo. Si no haces esto, te quiebras. Las personas que no son flexibles, sino que son herméticas, que son rígidas, se quiebran. Usted coge una vara y la dobla, es flexible y no se quiebra. Pero si usted coge un tronco que no se dobla, usted no va a lograr, que no es flexible, no lo va a lograr arquear, sino que lo que va a hacer es quebrarlo. Esto pasa cuando nosotros somos herméticos, cuando nosotros somos rígidos. El rígido se quiebra, el rígido sufre en este momento. Así que para de sufrir, así como dicen por ahí, para de sufrir y sé flexible con lo que estás viviendo y entiende que aunque no lo logres en este momento, no quiere decir que lo vas a lograr en algún momento de tu vida. Reinvéntate siendo flexible en el nombre de Jesús. Número 3, debemos reinventarnos en la dirección y guía que tenemos. Debemos dejar de ser humanistas y sentimentales y emocionales. ¿Sabe? Vivimos en un mundo que poco a poco nos ha incluido en el tema humanista. El humanista se mueve por lo que siente, por lo que quiere, por lo que desea. ¿Cuántas veces, joven, nos ha escuchado, por ejemplo, la palabra haz lo que sienta tu corazón, sé feliz, nos dicen por ahí, sea feliz? Mi mamá es una de las frases que usa, sea feliz. Y es una frase muy bonita y con una buena intención, pero detrás tiene un trasfondo muy peligroso, porque nosotros no podemos ser guiados por nuestras emociones, no podemos ser guiados por el concepto de que yo hago lo que quiero o sueño lo que quiero o me muevo como yo quiera porque quiero ser feliz, cuando la Biblia tiene un parámetro, dice cuidado con tu corazón porque tu corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Si nuestro corazón y nuestras emociones en algún momento nos pueden desenfocar, ¿por qué pararle atención? Son importantes, pero no son más importantes a la hora de tomar una decisión. No podemos ser así. Nuestra guía y nuestra dirección se llama el Espíritu Santo. Reinventémonos en dejar de estar viviendo nuestra vida basado en la corriente humanista, aunque seamos cristianos, y reinventémonos y seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice que Él viene a nosotros a llenarnos, a guiarnos, a consolarnos, a ayudarnos. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 12, versículo número 2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es momento de transformarnos, de reinventarnos, de mudar, de idear, de cambiar. ¿Para qué, pastor? Para que podamos entender los tiempos en los que estamos viviendo. Así que es tremendo este tema. Quiero hacer un paréntesis para saludarlo, para usted que se está uniendo a la transmisión, que está viendo, por favor deja tus likes, comenta sobre los temas, sobre los puntos. Para nosotros es muy importante estar interactuando con ustedes. Así que saludos a todos los que están ahí conectadísimos. Bueno, termino el mensaje, jóvenes influyentes. Termino el mensaje de esta manera. Escuchen muy bien. Yo considero que nosotros somos la generación de la reinvención. No estoy hablando que yo personalmente soy
un reinventor, aunque lo puedo llegar a ser y en este tiempo me lo exige, sino que la generación milenial y centenial somos generaciones, me incluyo, aunque yo no soy milenial pensándolo bien, bueno, digamos que sí. La generación milenial, por hablar de los milenios, la generación milenial es una generación de reinvención que yo creo que está siendo capacitada a través de la renovación para ser la generación que le abre paso al Señor en este tiempo. Escuche lo que le voy a decir. Lucas capítulo número 1, versículo número 5 al 6, nos trae a escena dos personajes, pero le voy a hablar de tres personajes. Número 1, Zacarías, y número 2, su esposa Elizabeth, que son los papás, que iban a ser los futuros papás de Juan el Bautista. Escuche muy bien esto para ir terminando. Esto es muy interesante. La historia dice que cuando aparece en escena, en los primeros versículos del Nuevo Testamento, cuando aparece en escena, nos damos cuenta de que Zacarías y Elizabeth venían de un contexto de 400 años donde Dios no se manifestaba, 400 años donde no habían escuchado literal la voz de Dios, 400 años donde Dios estaba, pero estaba mudo, no se había manifestado a su creación, 400 años. Y dice la Biblia en estos versículos, dicen de que ambos eran justos delante de Dios. O sea, Dios reconocía que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios y que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Irreprensibles quiere decir que eran personas intachables, que no había nada que pudieran refutarle. Eran personas que amaban a Dios, pero venían de una generación que no conocía a Dios aunque lo amaba, de una generación que no se manifestaba el poder de Dios. Y más adelante en el versículo 9 dice que conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Sabe que una costumbre en ese momento en el pueblo judío era que una vez al año un sacerdote que escogían entre ellos tenía que presentar la ofrenda en el tabernáculo, en el lugar santísimo a Dios. Pero era un lugar de temor, porque la persona que no iba preparada en santidad, que no hacía todos los ritos que tenían que hacer, morían ahí. Ya habían casos de gente de sacerdotes que morían allá adentro. Así que, como sabían de que esto pasaba, le amarraban una cuerda, un lazo aquí con una campanita y ellos entraban, el sacerdote entraba a ofrecer el incienso, a ofrecer la ofrenda para el Señor. Y si no iba preparado y caía y moría automáticamente. Entonces la gente no se atrevía a entrar allá, sino que lo alaba con esa cuerdita y lo sacaba muerto y lo enterraban y todo eso. Resulta que en ese momento, como era la costumbre, y le tocó a Zacarías. Zacarías, un hombre santo, un hombre irreprensible, un hombre que amaba a Dios, un hombre intachable, una generación que aunque no conocía la manifestación, que aunque no conocía a Dios profundamente, amaban a Dios. No sabemos cómo lo hacían, pero amaban a Dios. Y le tocó en suerte, como era su costumbre, 400 años haciendo lo mismo. ¿Me puede entender lo que le estoy diciendo? Una época donde todo era cuadriculado, donde todo era monótono. 400 años haciendo lo mismo, todos los días haciendo lo mismo. Como lo aprendieron hace 400 años, lo venían haciendo una y otra vez. Hasta que en ese momento él entra a hacer una transición en una nueva era, en una nueva época con Dios. Y dice que Dios le habló a través de un ángel. Y cuando él experimenta algo nuevo y no tiene la capacidad de entenderlo, de recibirlo, por lo general las personas que no entienden algo no lo aceptan. Este hombre, cuando recibió esa manifestación de Dios, como no estaba acostumbrado ni había tenido una revelación así, entonces lo que él hizo es cuestionarlo, dudarlo. Y la duda lo que hizo fue entonces de alguna otra manera rechazar y no aceptar en primera instancia lo que Dios lo estaba mostrando y la nueva época que iban a vivir. La gran noticia era que iba a ser papá, aunque ellos eran estériles. Y él, al no aceptar eso y a rechazar algo nuevo de parte de Dios, entonces le entró duda, le entró incredulidad. Y ahí él empezó un proceso con Dios para poder llegar a creer al Señor. Pero lo que quiero es hacer la comparación aquí. Una generación bonita, que ama a Dios, que está bien con Dios, que son irreprensibles, que es de admirable. Hoy muy difícil encontrar gente que ame a Dios, gente que sean intachables como Zacarías. Pero Zacarías se iba a desprender una transición de reinvención a través de su hijo.
Su hijo era totalmente al Padre. Su hijo se vestía diferente a su papá, su hijo hablaba diferente a su papá, su hijo conocía el poder de Dios, su hijo vivía en otro mundo, por decirlo así. Yo no me imagino a Zacarías vistiendo como vestía, por ejemplo, Juan el Bautista, con piel de camello. Yo no me imagino a Juan el Bautista hablando como hablaba su papá. Yo no me imagino a Zacarías, por ejemplo, diciéndole generación de víboras a un rey. Yo no me imagino a Zacarías en los zapatos de Juan el Bautista, ni Juan el Bautista en los zapatos de Zacarías. Eran dos generaciones totalmente diferentes. Así que Zacarías representaba la generación intachable, la generación que ama a Dios. Qué bueno esto. Pero era una generación anticuada en las costumbres y en lo simple. No conocían el poder de Dios, no conocían a las manifestaciones de Dios, aunque amaban a Dios. Pero vino una transición en otra generación llamada Juan el Bautista, que es una generación que le prepara el camino al Señor. Juan capítulo 5, versículo 35 nos da una referencia de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista era la antorcha que ardía y alumbraba. ¿Sabe qué significa esto? Juan el Bautista tenía de la generación de atrás, que era una antorcha que arde. Arde habla del sacerdocio. Yo ya le he enseñado esto para los que iban a la iglesia o a los cultos de jóvenes. Arder es en un sentido sacerdocio, es arder en mi relación con Dios, arder en mi ministración a Dios, arder en mi santidad con Dios, que era lo que hacía Zacarías. Pero cuando habla de alumbrar, hablaba del ministerio, hablaba de la influencia. Así que Zacarías ardía, pero no alumbraba. La nueva generación que se reinventó Dios era una generación que ardía, pero que también alumbraba a los demás, que llegaba a los demás, que se movía en esta nueva era, en este nuevo tiempo. ¿Sabe una cosa? Usted y yo somos parte de la generación que Dios está reinventando en este tiempo para abrirle paso al Señor. Tal cual lo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista vino como profeta para abrirle espacio al Señor en la tierra, como pasó. Así que yo creo que estamos en tiempos donde Dios se reinventa la generación de Juan el Bautista entre usted y yo. ¿Para qué? Para abrirle el paso a la venida del Señor. Así que ánimo, usted y yo somos la generación de la reinvención, donde Dios está provocando cosas nuevas, donde Dios está haciendo cosas nuevas, donde Dios nos está llevando a hacer cosas diferentes para lograr resultados que debemos lograr. Estoy seguro y convencido que si tú aprovechas este momentum llamado pandemia, este momentum llamado cuarentena, este momentum llamado coronavirus, este momentum que nos cambió la vida a todos y nos reinventamos y cambiamos con ella, podemos ser productivos y podemos lograr que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Así que ánimo, joven, ánimo influyente, donde quiera que me estés viendo, hoy te regalo esta palabra: inventes. Somos la generación de la reinvención. Es momento de reinventarnos, es momento de volver a retomar nuestro llamado, nuestro propósito. Es momento de volver a soñar de que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Déjame orar por ti, porque tengo muchas ganas y deseo de poderte bendecir en esta noche. Padre, yo bendigo a todos los influyentes que en este momento están viendo esta transmisión. Yo te pido que tu palabra se quede en sus vidas, Señor, que sea el tiempo de reinventarnos, que sea el tiempo de reinventarnos en nuestra relación contigo, de ser sensibles, de mudar, Señor, que sea el tiempo, Señor, de recibir tu guía, Espíritu Santo, que sea el tiempo de hacer la transición, Señor, en nuestra vida. Padre, si el mundo está cambiando, cámbianos para poder afectar al mismo mundo, Señor. Espíritu de Dios, yo te pido que esta sea la generación de la reinvención, la generación, Señor, del relevo, la generación que te abre el camino, Señor, a ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que los llenes de esperanza, de fe, de esperanza, Señor, y que estos jóvenes que hoy están viendo y las personas que están viendo esta transmisión puedan recibir una palabra que los confronte, que los levante, que los anime a creer, que los anime a ser flexibles, que los anime, Señor, a mudar, Señor, en el nombre de Jesús. Yo estoy convencido, Señor, que hay muchas cosas más en ti, que hay
algo más en ti, Señor, que esto no es el fin, sino que es el inicio de una nueva era en ti, de una nueva temporada. Y si el mundo cambió, Señor, yo estoy seguro que tú nos reinventarás para podernos adaptar y afectar este mundo. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo, joven, allá donde estás, y le pido al Señor que en este momento te llene de fe, de ánimo, de esperanza, porque tú eres la generación de Juan el Bautista, que no solo arde, sino que alumbra en el nombre poderoso de Jesús. Soy el pastor John Wilder de R21 Tuluá. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes y enseñarles un pedacito de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros en este tiempo. Así que bendiciones, sigan con la programación de R21 que está muy buena. Vamos a un momento de adoración y seguimos con toda la agenda de esta transmisión de Noches de Renovación. Bendiciones, recuerda lo que dice Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retrocedemos.